Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos conceptos que, bueno, todo el mundo conoce pero que está lleno de mitos, la inteligencia. Y lo vamos a hacer viajando al origen de ese número tan famoso, el cociente intelectual, el CI. Queremos descubrir qué mide de verdad y, ojo, que es casi más importante, qué es lo que se deja por el camino. Venga, pues vamos a ello. La primera pregunta, que es la madre de todas las preguntas, es ¿qué es la inteligencia? Pero, en realidad, ¿qué es? Parece una pregunta fácil, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Y es que aquí empieza el lío. No hay una única definición. Para algunos, ser inteligentes básicamente es saber resolver problemas, punto. Pero luego llegan otros, como Robert Sternberg, y dicen un momento que la inteligencia de verdad también es tener juicio práctico, saber moverte en el día a día. Y si nos vamos a otra esquina, pues Vygotsky te diría que es la capacidad de usar las herramientas de tu cultura, lo que te rodea, para aprender. O sea que, como veis, esto tiene un montón de caras. Y aquí, claro, es donde estaba el gran problema para los primeros psicólogos. Es que, a ver, la inteligencia no es como la altura. No la puedes medir con un metro. Tampoco la puedes pesar. Es algo abstracto. La única forma de acercarte a ella es de forma indirecta, o sea, observando lo que la gente hace, sus acciones inteligentes. Y ese fue el gran desafío. Entonces, ¿cómo narices pasas de algo tan etéreo a un número, a una cifra concreta? Pues esa búsqueda nos lleva directos a principios del siglo XX. Y ojo, porque esto es súper importante, la misión original no era para ponerle una etiqueta a la gente, todo lo contrario, el objetivo era ayudar. Se trataba de encontrar una manera de saber qué niños necesitaban un empujoncito extra en el cole. Y esta cronología nos cuenta una historia alucinante. Mirad, todo arranca en 1904. Alfred Binet, en Francia, crea el primer test. Y su objetivo, insisto, era buenísimo. No quería medir una inteligencia de nacimiento, sino ver qué alumnos necesitaban apoyo para poder dárselo. Pero solo 8 años después, en 1912, llega William Stern y lo cambia todo. ¿Qué hace? Le pone un número, crea una fórmula. Y a partir de ahí, bueno, la historia ya es otra. Un camino de estandarización que ha evolucionado hasta los test súper complejos que usamos hoy en día. Pero volvamos un momento a Binet, porque su idea fue, sinceramente, una genialidad. El concepto de edad mental. Fijaos qué simple y qué potente. No se trataba de decir, este niño es un 10 o este un 5. No. Se trataba de comparar su nivel con el de otros niños. Por ejemplo, si un crío de 7 años resolvía los problemas que de media resolvía uno de 9, pues su edad mental era de 9. Así de fácil y a la vez revolucionario. Y aquí es cuando entra en juego William Stern. Cogió esa idea tan buena de la edad mental y la metió en una fórmula matemática, súper sencilla y elegante. Coges la edad mental, la divides por la edad cronológica, o sea, los años que tienes de verdad, y lo multiplicas por 100, más que nada para quitar los decimales. Y tachán, así de simple, nació el cociente intelectual. A ver, vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginemos un niño de 6 años. Esa es su edad cronológica, ¿vale? Pero resulta que hace el test y su rendimiento es el mismo que el de la media de niños de 8 años. Así que su edad mental es 8. Aplicamos la fórmula 8 entre 6 y eso por 100 y nos da un CI de 133, o sea, muy por encima de la media. Vale, entonces, si hay un número clave en toda esta historia es el 100. Es el centro de todo. Mucha gente piensa que 100 es como la nota perfecta, ¿no? Pero para nada. No tiene nada que ver. Un 100 de 100 significa simplemente que tu edad mental y tu edad de verdad, la cronológica, van a la par. Estás justo en la media para tu edad, ni por encima ni por debajo. Es el punto de partida, la referencia. Pero claro, esa fórmula original era solo el principio de todo. Si damos un salto hasta hoy, los test modernos, bueno, no tienen casi nada que ver con ese cálculo.
Ahora son más bien como un maletín de herramientas de diagnóstico, súper sofisticado, que te da un perfil increíblemente detallado de las distintas capacidades que tiene el cerebro de una persona. Por ejemplo, si echamos un vistazo al test Stanford-Binet actual, el heredero de aquel primero, ya no te da un solo número y listo. No, analiza 5 áreas clave. Fijaos, por un lado, el razonamiento fluido, que es, para que nos entendamos, la capacidad de apañártelas con problemas nuevos sin tener ni idea. Luego está el conocimiento, que es, pues eso, todo lo que has ido aprendiendo. El razonamiento cuantitativo, o sea, qué tal se te dan los números. El procesamiento visoespacial, que es como el Tetris mental, la habilidad para imaginarte cosas y moverlas en tu cabeza. Y por último, la memoria de trabajo. Esta es como la memoria RAM del ordenador, la que usas en el momento para no perder el hilo. ¿Veis? El objetivo ya no es un número, es un mapa de cómo funciona esa mente. Y esta idea de hacer un perfil detallado se ve todavía más clara en las escalas Wechsler, que son, de lejos, las que más se usan hoy tanto con niños como con adultos. Como podemos ver aquí, te dan puntuaciones en varias cosas: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo otra vez, o incluso la velocidad a la que tu cerebro procesa la información. Una vez más, la idea clave es esa: no es poner una etiqueta, es dibujar un mapa de la mente. Ojo, que también es muy importante cómo se pasan estos test. No es lo mismo. Por un lado, tienes los test individuales, como el Wechsler. Ahí el psicólogo está contigo, puede ver si te pones nervioso, si te bloqueas, puede crear un buen ambiente. La información que saca es súper rica. Pero claro, luego están los test en grupo. Son mucho más rápidos y baratos, sí, pero se pierde todo ese detalle. A lo mejor alguien no entiende bien las instrucciones o se distrae con el de al lado. Y claro, el resultado ya no es tan de fiar. Muy bien, después de toda esta historia, de la fórmula, de los tests modernos, llegamos a lo que para mí es lo más importante de todo: el manual de instrucciones del CI. Porque, a ver, una puntuación de CI es una herramienta muy, muy potente. Y como pasa con todas las herramientas potentes, si la usas mal, puede ser un problema. Hay que saber manejarla con cabeza y con muchísimo cuidado. Mira, si solo os podéis quedar con una idea de todo lo que estamos hablando, por favor que sea esta. Una puntuación de CI es una foto. Una simple foto. Es una instantánea del rendimiento de una persona, en un día concreto haciendo unas tareas concretas. No es la película de su vida. Y desde luego no es una sentencia de lo que podrá llegar a ser en el futuro, porque las habilidades, el cerebro, todo eso cambia y se desarrolla. Entonces, ¿cómo se interpreta esto de forma responsable? Pues hay 3 reglas de oro. La primera, fuera estereotipos. Un número nunca, pero nunca puede definir a una persona entera. Segundo, hay que recordar que esto es solo una pieza de un puzzle enorme. ¿Y el resto de piezas? Pues la creatividad, la motivación, las notas del cole, si es buena persona, todo eso cuenta. Y tercero, en lugar de quedarnos pegados al número final, lo realmente útil está en el desglose, en el perfil. Ahí es donde se ve, mira, en esto destaca, o aquí a lo mejor necesita un poco de ayuda. Bueno, menudo viaje, ¿verdad? Desde aquella Francia de principios de siglo hasta los test tan sofisticados que tenemos hoy. Antes de acabar, para que las ideas principales queden bien amarradas, vamos a hacer un resumen súper rápido con lo más importante que hemos visto. Venga, las 3 ideas clave para llevarse a casa. Primera, la inteligencia es un concepto súper complejo, no hay una sola forma de definirla. Segunda, los test de CI nacieron con una buena intención: ayudar a los que lo necesitaban, no para etiquetar a la gente. Y tercera, la fundamental: una puntuación es solo una foto del momento actual, no es una bola de cristal que te dice lo que va a pasar. Y quiero terminar con una pregunta, una para que le deis vueltas. Si ya sabemos que un simple número no puede ni de lejos capturar todo lo que es una persona, ¿en qué otras cosas deberíamos fijarnos para ver el potencial real de alguien? ¿En la perseverancia? ¿En la creatividad? ¿En la inteligencia emocional? Ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que nos llevan de cabeza desde siempre. ¿Qué significa de verdad ser inteligente? Porque vamos a ver, la cosa tiene mucha más miga de lo que nos contaban las notas del cole. ¡Arrancamos! A ver, pensemos un momento. Seguro que a todos nos viene a la mente alguien. Esa persona que sacaba matrículas de honor y que luego, bueno, pues parece que no ha encontrado del todo su camino. Y al revés, gente que pasaba más desapercibida en clase y que ahora mismo lo está petando. Justo esa contradicción es nuestro punto de partida, porque es la prueba de que claramente la idea tradicional de inteligencia se nos queda muy pero que muy corta. Para entender todo este lío, aquí tenemos nuestro mapa. Empezaremos yendo más allá de las notas. Luego veremos un modelo que divide la inteligencia en 3 y otro que la expande a 8 talentos distintos. Nos meteremos en el gran debate de si hay una sola inteligencia o muchas. Y para terminar, hablaremos de una pieza clave: las emociones.
Venga, pues entramos en materia. Vamos a olvidarnos por un momento de la idea de que la inteligencia es una cosa que se mide en un examen y ya está. Vamos a explorar modelos que nos abren la mente a un mundo de capacidades humanas mucho más rico y variado. Y la primera parada es con un señor llamado Robert Sternberg. Él fue de los primeros que levantó la mano y dijo, oye, un momento, que aquí nos estamos dejando cosas fuera. Y lo que propuso es que en vez de una, deberíamos hablar de 3 inteligencias que además trabajan juntas. Y esta es su gran idea, la teoría triárquica. La clave no es tener una u otra, sino ver cómo se combinan en cada persona estas 3 facetas, la analítica, la creativa y la práctica. Podríamos imaginarlas como 3 patas de un taburete que nos mantienen en equilibrio para funcionar en el mundo. Bien, la primera pata, la analítica. Esta es la que nos suena a todos, ¿verdad? Es la inteligencia de empollón, la que nos ayuda a resolver problemas de lógica, a sacar notazas en los exámenes y a descomponer un problema grande en trocitos más manejables. Vamos, la que triunfa en el sistema educativo de toda la vida. Ahora, la segunda parte del puzzle, la inteligencia creativa. Ojo, porque aquí las reglas del juego cambian. Ya no se busca la respuesta correcta, sino la respuesta nueva, la original. Es esa capacidad de mirar las cosas desde otro ángulo, de conectar ideas que nadie había conectado antes. La gente fuerte en esto, a menudo es la que rompe moldes y propone soluciones que a nadie se le habían ocurrido. Y llegamos a la tercera, la práctica. Esta es, por así decirlo, la inteligencia del saber hacer, la de la vida real. La habilidad para coger una idea, por muy abstracta que sea, y hacer que funcione. Es el famoso sentido común o la inteligencia de la calle. Son esas personas que a lo mejor no te hacen un examen de 10, pero que son unas máquinas resolviendo los problemas del día a día. A ver, si la teoría de Sternberg abrió una puerta, la de Howard Gardner directamente la tiró abajo. Con él pasamos de 3 inteligencias a todo un abanico de talentos y capacidades. Preparados porque esto es una auténtica explosión de posibilidades. Lo que propuso Gardner es que no tenemos una inteligencia, sino como mínimo 8. Y esta tabla lo resume genial. Fijaos, va desde la inteligencia verbal, de un escritor, a la corporal kinestésica, de una cirujana o un bailarín, o la interpersonal, que es esa magia que tiene un buen profesor para conectar con la gente. La idea de Gardner es que todos tenemos una mezcla única, un cóctel personal de todas estas inteligencias. Pero claro, como en todo gran tema, hay debate. No todo el mundo compra esta idea de un montón de inteligencias. Hay una teoría muy potente que dice que en el fondo sí que hay un factor común, una especie de núcleo que está detrás de todas nuestras habilidades. Es el momento de hablar del famoso factor G. Aquí tenemos el cara a cara. Por un lado, Gardner, que ve la mente como una especie de navaja suiza, con una herramienta para cada cosa. Y por otro, la teoría del factor G, que la ve más como un motor. Cuanta más potencia tiene ese motor, mejor funcionan todas las herramientas. Según esta visión, el factor G es una capacidad mental general que nos permite razonar, planificar y resolver problemas, y que se nota en todo lo que hacemos, ya sean mates, lengua o arte. Y el factor G no es solo una idea, ¿eh? Hay datos detrás. Como se ve aquí, predice bastante bien las notas del colegio. Pero, y aquí viene lo interesante que nos lleva de vuelta al principio, cuando miramos el éxito en el trabajo, solo explica más o menos un 25%. Esto nos deja con una pregunta brutal en el aire. Si la inteligencia académica no lo es todo, ¿qué demonios es el otro 75%? Pues podrían ser muchas cosas, la suerte, la motivación, o como decían Sternberg y Gardner, otras formas de ser inteligente. Y esto nos conecta de nuevo con las críticas de gente como Sternberg. Su argumento es que el factor G es útil, claro que sí, pero mide algo muy concreto, la inteligencia analítica. Se deja fuera la creatividad, la inteligencia práctica, en fin, todo ese universo de talentos que son súper importantes para la vida. Y hablando de piezas que faltan, en los últimos tiempos ha aparecido un concepto que ha entrado con una fuerza tremenda y que podría explicar una buena parte de ese 75% que se nos escapaba. Y esa pieza es la inteligencia emocional. Dicho de forma sencilla, la inteligencia emocional es ser listo con las emociones. No se trata de no tenerlas, para nada. Se trata de entender qué estamos sintiendo, por qué lo sentimos y saber qué hacer con ello. Y no solo con lo nuestro, sino también ser capaz de leer y de conectar con las emociones de los demás. Es lo que permite a un buen líder motivar a su gente, o a un amigo, saber exactamente qué decirte cuando estás mal. Y aunque es un concepto más nuevo, ya hay estudios que lo relacionan con casi todo. Más bienestar, mejores resultados en los estudios, éxito profesional. De todas formas, hay que decir que la ciencia es prudente. Aún es un campo en plena exploración que necesita más investigación, pero su potencial para explicar por qué a unas personas les va mejor que a otras en la vida es innegable. Bueno, menudo viaje, ¿eh? Hemos ido desde la inteligencia más puramente académica hasta el poder de las emociones. Ahora toca hacer una pequeña pausa, respirar y quedarnos con las ideas más importantes de todo este recorrido.
Si hay que quedarse con 3 cosas, que sean estas. La primera, la inteligencia no es un número, es un mosaico complejo de capacidades. La segunda, estos modelos son como espejos, herramientas para que podamos entender mejor nuestros propios puntos fuertes. Y la tercera, que para mí es la más importante, entender esta diversidad lo cambia todo. Nos permite dejar de obsesionarnos con una única forma de ser listo y empezar a crear colegios y trabajos que de verdad valoren y potencien el talento único que tiene cada persona. Y con esto llegamos al final. Esta última diapositiva es una invitación. Después de este repaso por todo el espectro de talentos, desde el analítico al musical, pasando por el práctico o el emocional, la pregunta es, ¿dónde están las fortalezas de cada uno? ¿En qué brillamos? Pararse a pensar en esto es el primer paso para poder sacarle todo el partido. Muchísimas gracias por la compañía. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué algunas personas parecen encontrar soluciones a problemas complicadísimos como si nada, mientras que a otras nos cuesta un mundo? Bueno, pues la respuesta, ya os lo adelanto, no está ni en el tamaño de la cabeza ni en un supuesto gen de la inteligencia. Hoy vamos a ver qué dice la ciencia de verdad sobre dónde se esconde la inteligencia y, lo más importante, si es algo que podemos mejorar. Y aquí es donde empieza el lío, el gran debate. A ver, ¿la inteligencia es como el color de los ojos, algo que te toca en la lotería genética y ya está? ¿O es más bien como un músculo, que si lo entrenas se hace más fuerte? La respuesta a esta pregunta, ojo, lo cambia todo. No solo cómo nos vemos a nosotros mismos, sino cómo educamos y hasta cómo organizamos la sociedad. Venga, vamos a empezar por el principio, por el hardware, nuestro cerebro. Durante muchísimos años hemos dado por hecho que, como en los ordenadores, cuanto más grande, mejor. Pero la neurociencia moderna nos ha traído una sorpresa de las buenas, demostrando que esta idea tan lógica, pues resulta que es un mito. Durante mucho tiempo la lógica era aplastante. A más cerebro, más inteligencia. Y bueno, sí, una pequeña correlación hay, pero no es para tanto. La auténtica revolución llegó cuando nos dimos cuenta de que no importa tanto el tamaño de la ciudad cerebral, sino lo buenas que son sus autopistas. Un cerebro inteligente no es el que más neuronas tiene, sino el que las conecta entre sí de la forma más rápida y eficiente posible. El ejemplo perfecto para entender esto es Einstein. Su cerebro no era más grande de lo normal para nada, pero cuando los científicos pudieron estudiarlo, se encontraron con algo alucinante. Su lóbulo parietal, que es la zona que se encarga del pensamiento matemático y la visión espacial, era un 15% más ancho de lo normal. O sea, no era más cerebro en total, era mejor cerebro, más desarrollado, justo en las áreas que él más usaba para sus genialidades. Y si hay una red que es la auténtica jefa de la inteligencia, es esta, la red frontoparietal. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el lóbulo frontal, el que tenemos en la frente, como el planificador, el que se marca objetivos y nos controla para no hacer tonterías. Y el lóbulo parietal, arriba en la cabeza, es el que junta toda la información de los sentidos para que podamos llevar a cabo ese plan. Pues bien, la calidad de la conexión entre ambos es lo que nos permite resolver problemas nuevos, concentrarnos y pensar en abstracto. Es literalmente la autopista del pensamiento complejo. Así que la primera gran idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Hay que olvidarse de buscar un botón de la inteligencia en el cerebro. Simplemente no existe. La inteligencia se parece mucho más a una orquesta sinfónica. Necesitas que un montón de partes distintas del cerebro toquen en perfecta armonía para que el resultado sea una obra maestra. Vale, de acuerdo. Si la inteligencia está en las redes, la pregunta del millón es, ¿esas redes vienen ya cableadas de fábrica cuando nacemos? ¿O las vamos construyendo y reforzando con nuestras experiencias? Aquí entramos de lleno en el debate de siempre, ¿genética o entorno? Durante mucho tiempo la balanza se inclinaba hacia la genética. Se pensaba que era el factor decisivo. Pero las pruebas que vamos a ver ahora demuestran que aunque los genes repartan las cartas al principio de la partida, son el entorno y la educación los que de verdad juegan las manos importantes. Hoy en día la comunidad científica lo tiene bastante claro. Aunque la genética nos da un punto de partida, nuestro entorno, lo que comemos, la educación que recibimos, los estímulos que tenemos, tiene un poder absolutamente brutal para esculpir nuestra inteligencia. Y la evidencia que apoya esto es, sencillamente, abrumadora. Fijaos bien en este número. Un aumento de entre 12 y 18 puntos de cociente intelectual. Esta es la ganancia media que se observa en niños de entornos muy desfavorecidos cuando son adoptados por familias con más recursos, tanto económicos como educativos. Es, sin rodeos, la prueba más clara de que el potencial intelectual no es algo fijo, sino que es algo que florece si se le da la oportunidad. Y el efecto del entorno es especialmente bestia en la infancia. Una buena educación desde pequeños no es solo un empujón temporal, para nada. Sus beneficios en el CI se mantienen hasta bien entrada la edad adulta. Y por el contrario, la falta de escolarización puede llegar a atrofiar ese potencial. Es un círculo que se retroalimenta. Una buena educación nutre la inteligencia y una mayor inteligencia permite aprovechar todavía mejor esa educación.
Pero la prueba definitiva del poder que tiene el entorno no viene de un solo estudio, sino de un fenómeno que nos afecta a todos como especie. Algo que demuestra que generación tras generación nos estamos volviendo como colectivo más inteligentes. Y esto tiene un nombre, se llama el efecto Flynn. Lo que un investigador llamado James Flynn descubrió es de verdad asombroso. Resulta que en todo el mundo, las puntuaciones medias que la gente saca en los test de CI llevan subiendo sin parar durante décadas. Nuestros genes apenas han cambiado en 100 años, así que la explicación tiene que estar fuera, en el mundo que nos rodea. Este gráfico es que lo deja clarísimo. Si hoy nos pusieran delante el mismo test de CI que se usaba en 1932, la puntuación media no sería de 100, sería de 120. Esto quiere decir que una persona con una inteligencia completamente normal hoy en día, para sus abuelos, habría sido considerada poco menos que un genio. La subida es de unos 3 puntos de CI por cada década que pasa. Un ritmo así es biológicamente imposible de explicar por la genética. La causa es otra, es nuestro entorno. Una mejor nutrición que permite que se desarrollen mejores cerebros, muchos más años de educación para casi todo el mundo, y en general, un mundo que nos obliga constantemente a pensar de forma más abstracta y visual. Muy bien. Hemos visto un montón de cosas. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Pues hay 3 ideas fundamentales que lo cambian todo. Vamos a verlas. Lo primero, en la inteligencia, lo que importa no es el tamaño, es la conectividad, un cerebro rápido y bien conectado. Lo segundo, el entorno es el escultor. Lo que comemos, lo que aprendemos, lo que vivimos, todo eso moldea nuestro cerebro. Y tercero, estamos mejorando como especie. El efecto Flynn nos demuestra que un entorno mejor crea, de media, mentes más agudas. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión, que es muy potente. Si la inteligencia no es una etiqueta fija con la que nacemos, sino que es más bien como un jardín que podemos cuidar y cultivar, entonces la pregunta más importante no es ¿qué tan inteligente es cada persona? La verdadera pregunta, la que nos tenemos que hacer como sociedad, es ¿estamos creando el mejor jardín posible para que florezcan todas las mentes? Seguro que a todos nos suena esto. Esos exámenes estandarizados que, de alguna manera, parecen marcar nuestro futuro académico. Están por todas partes. Pero, ¿qué miden realmente? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se usan sus resultados para separar a los estudiantes en diferentes clases? Vamos a meternos a fondo para ver qué hay detrás de todo esto. Vale, vamos al meollo de la cuestión. Y la pregunta de partida, la que lo cambia todo, es esta. Si 2 personas tienen una capacidad parecida, ¿qué ocurre en el camino para que un examen diga que una es mucho más válida que la otra? Ahí es donde todo el sistema empieza a chirriar. Mirad, lo primero es un dato que es una pista tremenda. Si echamos un vistazo a los resultados históricos, vemos que, sí, que existen diferencias en las notas medias entre distintos grupos sociales. Pero, ojo, lo que es súper revelador es que esta brecha no es algo fijo, no es inamovible. Se ha ido haciendo más y más pequeña a medida que han mejorado las condiciones de vida y el acceso a una buena educación para todos. ¿Qué nos dice esto? Pues que el resultado de un test no es una foto fija de nuestro cerebro. Es, en gran medida, un reflejo de nuestro entorno y de nuestras oportunidades. Claro, y esa pista nos lleva a dudar directamente de la herramienta. ¿Y si el problema no está solo en el estudiante, sino en la propia regla que usamos para medirlo? Vamos a analizar la prueba en sí. Y aquí llegamos a un concepto psicológico que es brutal: la amenaza del estereotipo. Y no es un miedo abstracto, es una presión real, que se puede medir. Imaginaos la escena, vais a tirar el penalti que decide una final, y justo antes, alguien os susurra al oído que la gente de vuestro equipo siempre falla en los momentos clave. Esa presión mental extra, ese miedo a confirmar el estereotipo, puede hacer que efectivamente falles. Pues bien, exactamente eso mismo pasa en un aula durante un examen. Y esto no es teoría, se ha demostrado con experimentos alucinantes. Se coge a un grupo de estudiantes y se les dice, vais a hacer un test muy importante que mide vuestra capacidad intelectual. A otro grupo se le da exactamente la misma prueba, pero se les dice, esto es solo un ejercicio para probar unas preguntas, no tiene importancia. ¿El resultado? Cuando la presión desaparece en el segundo grupo, las diferencias de nota entre distintos colectivos se reducen una barbaridad o incluso desaparecen por completo. El test es el mismo, pero la carga mental que lo acompaña lo cambia todo. Entonces, ¿cómo se intenta arreglar este marrón? Pues básicamente hay 2 grandes caminos. El primero es intentar que las preguntas sean universales, que hablen un idioma que todo el mundo entienda. No es lo mismo preguntar sobre una sinfonía de música clásica, que puede ser un conocimiento más de nicho, que sobre las reglas de un deporte que conoce todo el mundo. El segundo camino es más radical todavía: eliminar el lenguaje por completo, usar solo puzzles visuales de lógica, como encontrar la pieza que falta en una serie. La idea es medir el razonamiento puro, sin filtros.
Pero, y aquí viene el gran pero, resulta que ni siquiera esos puzzles son 100% neutros. Tienden a valorar un tipo de pensamiento muy concreto, muy rápido, muy abstracto, que se fomenta más en unas culturas que en otras. Por eso el psicólogo Robert Sternberg llegó a esta conclusión tan demoledora. No podemos crear un test totalmente justo. Lo único que podemos hacer es intentar moderar su injusticia. Vale, ya hemos visto que la herramienta de medir tiene fallos y gordos. Ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué pasa cuando usamos esos resultados, a menudo imperfectos, para organizar las clases? Pues que llegamos a la famosa agrupación por niveles. A ver, sobre el papel, la idea tiene su lógica. Si juntas a los estudiantes de un nivel parecido, el profesor puede adaptar mejor la clase. Pero la realidad es que las consecuencias negativas suelen aplastar a las positivas. Que te pongan la etiqueta de grupo bajo genera un estigma que puede hundir la autoestima y la motivación para siempre. Además, los estudios demuestran que, muy a menudo, estos grupos acaban con menos recursos, con profesores con menos experiencia y, lo peor de todo, con expectativas más bajas por parte del sistema. Se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Y si miramos los datos, es que no hay debate. Fijaos bien, para los estudiantes de alto rendimiento, estar en un grupo avanzado supone como mucho un beneficio muy pequeño, casi despreciable. Ahora mirad la otra barra. Para los estudiantes de los grupos de nivel bajo, el efecto no es neutro, es activamente negativo. O sea, el sistema no es que no les ayude, es que les está perjudicando, está frenando su aprendizaje. La pregunta, claro, cae por su propio peso. Si este modelo tradicional es tan problemático, ¿qué hacemos? Por suerte, no estamos a ciegas. Existen alternativas que han demostrado ser muchísimo más eficaces y, sobre todo, más justas para todos. Una de las ideas más potentes es esta, romper con la rigidez de los cursos. Imaginaos una clase de matemáticas donde da igual si tienes 7, 8 o 9 años. Si estás preparado para aprender a dividir con decimales, estás en esa clase. El foco se pone en el punto real de aprendizaje de cada uno, no en su fecha de nacimiento. Así, los que van más rápido avanzan y los que necesitan más tiempo lo tienen sin sentírsenos fracasados. Y que nadie piense que esto es una utopía. Hay programas como Avid en Estados Unidos que demuestran que funciona. Su filosofía es justo la contraria a la segregación. En lugar de poner a los estudiantes con dificultades en clases más fáciles, los meten en las más avanzadas y a la vez les dan un apoyo brutal y personalizado para que lo consigan. ¿El resultado? Las tasas de abandono escolar caen en picado y casi el 99% de sus alumnos acaban yendo a la universidad. El secreto es combinar expectativas altísimas con un apoyo real. Entonces, si un centro decide agrupar, al menos debería seguir unas reglas de oro para minimizar los daños. Primero, nunca basarse en un único test. Hay que mirar los trabajos, la evolución, la opinión del profe. Segundo, fuera etiquetas. No hay grupos de listos y tontos. Tercero, que los grupos sean flexibles. Alguien puede necesitar apoyo en mates, pero ir sobrado en lengua. Y lo más importante, las puertas nunca se cierran. La situación de cada alumno se tiene que revisar constantemente. De acuerdo. Para ir cerrando, si nos tenemos que quedar con 3 ideas clave de todo este análisis, serían estas. 1. Los test no son neutrales, miden mucho más que el conocimiento, como la presión social. 2. Separar por niveles, en general, hace más mal que bien. Y 3. El camino a seguir es la flexibilidad, el apoyo y, sobre todo, creer en el potencial de cada estudiante. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Quizá la pregunta no es cómo podemos clasificar mejor a los estudiantes, sino cómo podemos construir un sistema educativo que deje de obsesionarse con medirlos y empiece a centrarse de verdad en hacerlos crecer a todos y cada uno de ellos. Seguro que nos hemos fijado alguna vez en cómo, ante el mismo reto, algunas personas se lanzan de cabeza, mientras que otras, se detienen a trazar un mapa. Esa diferencia, ese ritmo distinto a la hora de procesar el mundo, es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Vamos a desgranar los famosos estilos de pensamiento, esas tendencias que parecen definir cómo aprendemos, cómo decidimos y, en fin, cómo nos enfrentamos a los problemas. Y aquí tenemos la hoja de ruta. Empezaremos explorando los ritmos de nuestro pensamiento, luego nos meteremos de lleno en las profundidades del aprendizaje y veremos qué papel juega la mentalidad. Pero ojo, mucha atención a la sección 4, porque ahí es donde vamos a poner todo esto bajo el microscopio de la ciencia. Y bueno, quizá haya alguna que otra sorpresa. Y ya para terminar, destilaremos lo que de verdad importa. ¡Venga, al lío! La primera parada es el tempo conceptual. A ver, esto es básicamente nuestra velocidad de reacción mental. Esa tendencia a actuar de forma rápida, casi por instinto, o por el contrario, a tomarnos un respiro para procesar y reflexionar antes de mover ficha. Vamos, el clásico contraste entre el impulso y la reflexión. Pensemos en un ejemplo práctico, un escape room. El reloj hace tic-tac.
¿El primer instinto es empezar a tocarlo todo, a probar códigos al azar, a mover cosas sin un plan? ¿O es más bien dar un paso atrás, leer bien todas las pistas, observar el entorno y tratar de conectar los puntos antes de hacer nada? Esa primera reacción, ahí está el corazón de los estilos impulsivo y reflexivo. Lo interesante aquí es ver las consecuencias de cada estilo. El enfoque impulsivo, el de actuar y luego pensar, pues a menudo nos lleva a cometer más errores. Por otro lado, el estilo reflexivo, esa pausa estratégica, se asocia con un rendimiento mucho mejor en tareas que necesitan orden, con una mayor capacidad para resolver problemas complejos y en general con estándares de calidad más altos. No es que la rapidez sea mala de por sí, sino que la precipitación en el momento equivocado puede salir muy cara. Entonces, ¿cómo podemos cultivar un pensamiento más reflexivo? Esto es clave. No se trata de cambiar la personalidad de nadie, sino de entrenar un músculo mental. Se fomenta dando ejemplo, modelando esa calma. Se practica animando a hacer esa pequeña pero potentísima pausa antes de responder. Se construye ayudando a estructurar la información de forma lógica. Y muy importante, se refuerza cuando se reconoce y se valora el esfuerzo de pensar las cosas con detenimiento. Es, literalmente, un entrenamiento para la mente. Pasamos ahora a otra dimensión que es fascinante, la profundidad. Aquí ya no hablamos de velocidad, sino de hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando aprendemos algo nuevo. ¿Nos conformamos con flotar en la superficie o sentimos la necesidad de bucear hasta el mismísimo fondo del conocimiento? Esta comparativa lo ilustra genial con una analogía que es perfecta. Imaginemos que el conocimiento es un océano. Quien aprende de forma superficial es como si fuera un nadador. Se queda en la superficie, memoriza datos sueltos para pasar un examen y su motivación principal es la nota, una recompensa externa. En cambio, quien aprende en profundidad es un buceador. No le basta con flotar, busca el porqué de las cosas, conecta las ideas nuevas con las que ya conoce, como si fuera un arrecife de coral, y su motivación es la pura curiosidad, el querer descubrir qué hay en el fondo. Y de nuevo la pregunta del millón. ¿Cómo animamos a la gente a bucear más hondo? Pues la clave está en cambiar las reglas del juego. Hay que mostrar que entender de verdad es mucho más valioso y duradero que memorizar para un día. Esto se consigue planteando preguntas que no se puedan contestar con una simple búsqueda en Google, preguntas que exijan conectar ideas, argumentar y, por supuesto, huir de esas evaluaciones que solo premian la memoria a corto plazo. Avanzamos hacia un estilo que, a primera vista, podría no parecer tan ligado al aprendizaje, pero que es absolutamente fundamental, nuestra perspectiva ante los desafíos. Se ve el vaso medio lleno o medio vacío. Este enfoque, ya sea optimista o pesimista, tiene un impacto brutal en el éxito académico y personal. Y aquí entra en juego un concepto muy potente, el optimismo académico. Y mucho ojo, que esto no va de una positividad naif o de ser optimista porque sí. Es una creencia compartida, que empapa todo un entorno educativo. Es una convicción colectiva, casi palpable, de que trabajando en equipo, con confianza y superando obstáculos juntos, se pueden conseguir resultados extraordinarios. Este optimismo se apoya en 3 pilares, como si fuera un taburete. Primero, que el profesorado crea de verdad que puede marcar la diferencia. Segundo, que haya confianza mutua entre docentes y estudiantes, un ambiente donde la cooperación sea natural. Y tercero, esa resiliencia colectiva, la fe compartida en la capacidad del grupo para afrontar las dificultades y salir más fuerte. Si falla una de estas patas, la estructura entera se tambalea. Y el impacto de cultivar este optimismo va mucho más allá de las notas. Esto es importantísimo. La investigación demuestra que un estilo de pensamiento optimista en la adolescencia funciona como un verdadero escudo para la salud mental. Se asocia directamente con un menor riesgo de depresión y de ideación suicida. Es un factor de protección increíblemente poderoso. Muy bien. Hemos visto el ritmo, la profundidad, el optimismo. Todo suena lógico, coherente, muy útil. Pero ahora llega el momento de hacer esa pausa reflexiva que comentábamos antes y plantear la pregunta incómoda. ¿Qué dice la ciencia sobre toda esta idea de los estilos? Porque aquí es donde la trama se complica un poquito. Y esta es la clave del giro de guión. La idea de que cada persona tiene un estilo de aprendizaje o de pensamiento es súper popular. Nos encanta la idea de clasificarnos en categorías. El problema es que, a pesar de su enorme éxito en el mundo de la educación, la base científica que respalda estas teorías es, por decirlo suavemente, bastante floja. Las críticas de la ciencia se pueden resumir en 3 problemas gordos. Primero, la baja fiabilidad. Es como tener una regla de goma. Si una persona hace el mismo test en momentos diferentes, los resultados a menudo no coinciden. Segundo, la baja validez. O sea, no está nada claro que los test midan de verdad esos supuestos estilos. Podrían estar midiendo personalidad, inteligencia o una mezcla de todo.
Y tercero, la confusión en las propias definiciones, que suelen ser vagas, se solapan entre ellas y no delimitan nada con claridad. Entonces, a ver, si las etiquetas de estilo son tan cuestionables, ¿significa que todo lo que hemos visto hasta ahora no sirve para nada? Pues no, en absoluto. Y esta es la parte más importante de nuestro análisis. Es el momento de ir más allá de las etiquetas y centrarnos en lo que de verdad funciona y tiene un impacto real. Esta frase lo resume todo a la perfección. Quizás las etiquetas como aprendiz visual o pensador reflexivo son simplificaciones que nos limitan más de lo que nos ayudan. Pero las estrategias que hemos visto para fomentar la reflexión, la profundidad y el optimismo, esas son herramientas de un valor incalculable. El verdadero tesoro no está en la etiqueta que nos ponemos, sino en las acciones que llevamos a cabo para pensar mejor. Así que, primera gran conclusión. Hay que ser escépticos con las etiquetas rígidas. Encajonarnos en un estilo puede ser muy limitante, puede crear una mentalidad fija. La realidad es que las personas somos mucho más complejas, flexibles y dinámicas que una simple categoría. Somos capaces de adaptarnos y de usar diferentes enfoques según lo pida la situación. Segunda idea clave. El foco debe estar en el cómo y no en el quién. En lugar de obsesionarnos con qué tipo de pensador somos, lo importante son las acciones. Se trata de construir una caja de herramientas mentales y de cultivar activamente hábitos como la reflexión, la búsqueda de profundidad y la conexión de ideas. Porque estas son habilidades universales que benefician a todo el mundo, sin importar su supuesta etiqueta. Y finalmente, la tercera conclusión, y quizá la más potente. La mentalidad optimista es una herramienta fundamental. A diferencia de las dudosas etiquetas de estilo, el poder de fomentar una creencia genuina en la que el crecimiento, la cooperación y la resiliencia, eso sí que está respaldado por evidencia científica muy sólida. Es un predictor de éxito y bienestar increíblemente robusto. Es aquí donde realmente se puede marcar la diferencia. Para terminar, queda esta pregunta en el aire, una que lo cambia todo. En lugar de encasillarnos preguntando ¿cuál es mi estilo?, ¿qué pasaría si ante cada reto la pregunta fuese otra? Algo como ¿qué estrategia de pensamiento necesita este momento concreto? Quizá, solo quizá, esa sea la verdadera clave para aprender, resolver problemas y, en definitiva, pensar un poco mejor. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes misterios de la psicología. ¿Qué nos hace ser como somos? Vamos a analizar los dos componentes clave que definen nuestra manera de estar en el mundo. Así que vamos al lío. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? La que lleva siglos sobre la mesa. ¿Somos como una pizarra en blanco que se va llenando con lo que vivimos o ya venimos, digamos, con un software de base? La respuesta, como vamos a ver, está en cómo interactúan dos conceptos que son fascinantes. Y aquí están nuestros dos protagonistas, el temperamento y la personalidad. Para que nos entendamos, imaginemos que somos un edificio. Pues bien, el temperamento serían los cimientos. Es esa base biológica, lo que traemos de fábrica. En cambio, la personalidad es todo el edificio que construimos encima. Las paredes, las ventanas, la decoración, todo lo que se va moldeando con el tiempo y la experiencia. Venga, pues vamos a empezar por la estructura, por lo que más se ve, por el edificio en sí. Vamos a analizar qué es exactamente la personalidad y, sobre todo, cómo la ciencia ha conseguido organizarla para poder estudiarla. Dicho de forma sencilla, la personalidad es nuestro patrón, nuestro estilo único para adaptarnos a lo que nos rodea. Es esa forma más o menos estable que tenemos de pensar, de sentir y de actuar. Y ojo, un dato interesante, la personalidad no es algo que nazca ya fijo. De hecho, es mucho menos estable durante la adolescencia, que es una etapa de pura exploración, de ir probando y construyendo quiénes somos. A ver, para intentar poner un poco de orden en algo tan complejo como la personalidad, los investigadores hablan de los 5 grandes. Son como 5 grandes avenidas que nos ayudan a dibujar el mapa de una persona. Vamos a verla rápido. La primera es la apertura a la experiencia. Mide la curiosidad, la imaginación, las ganas de probar cosas nuevas. Luego está la escrupulosidad, que en español suena un poco raro, pero pensemos en ella como responsabilidad o tesón. Es ser organizado, cuidadoso, disciplinado. Ya volveremos a ella. La tercera, la extraversión, que seguro que nos suena. Básicamente, ¿de dónde sacamos la energía? Los extrovertidos la cogen de estar con gente, los introvertidos de estar a solas. La cuarta es la afabilidad o amabilidad. Mide lo compasivos o cooperativos que somos. Y por último, el neuroticismo, que tiene que ver con la estabilidad emocional. Un nivel alto significa que se tiende a sentir más ansiedad o tristeza. La mayoría de nosotros nos movemos en un punto intermedio de cada una de estas 5 dimensiones. Vale, ahora una pregunta para reflexionar. Con estos 5 rasgos sobre la mesa, si tuviéramos que apostar por uno, ¿cuál diríamos que es el más decisivo para que a alguien le vaya bien en los estudios y en general en la vida? ¿Será la extraversión? ¿Quizá la apertura a nuevas ideas? Pensemos un segundo.
Pues tachán. La respuesta es la escrupulosidad, o como decíamos antes, la responsabilidad o el tesón. Resulta que esta tendencia a ser una persona organizada, currante y disciplinada es el predictor número 1, el más fiable, para saber si alguien será competente y se adaptará bien a los retos. Y fíjense, que esto no es una opinión. Los datos son apabullantes. Lo que vemos aquí es increíble. Ser una persona responsable a los 16 años predice tu éxito académico 3 años más tarde. Pero es que la cosa va mucho más allá. Un niño que es responsable a los 7 años tiene menos probabilidades de ser fumador de adulto. Es un rasgo con un eco que dura literalmente toda la vida. Pero mucho cuidado. La personalidad no es un destino que funciona igual en todas partes. Y aquí es donde entra en juego la interacción persona-situación. La idea es súper importante. El éxito depende del contexto. Por ejemplo, una persona extrovertida seguramente brillará en un proyecto en grupo, pero una introvertida probablemente hará un trabajo espectacular en una tarea individual. No hay un rasgo mejor en abstracto. Lo que hay es un mejor ajuste a cada situación. Muy bien, ya hemos hablado del edificio, de la personalidad. Ahora toca bajar a los cimientos. Es el momento de hablar de nuestro cableado de serie, de nuestro estilo innato, el temperamento. El temperamento es, por así decirlo, nuestra respuesta emocional de base. Se centra en dos cosas. Una es la reactividad, o sea, cómo de rápido y con qué intensidad reaccionamos, y la otra es la autorregulación, que es nuestra capacidad para controlar esa reacción. Es como el volumen con el que viene nuestra radio emocional de fábrica. Los primeros que estudiaron esto a fondo, Chess y Thomas, vieron que había como 3 estilos básicos en los niños. Como se ve en el gráfico, el más común, un 40%, es el niño fácil. Se adapta bien, suele estar de buen humor. En el otro extremo, un 10%, el niño difícil, más reactivo, le cuesta más adaptarse, y luego un grupito intermedio, el niño lento para animarse, que es más cauto, más observador. Lo más curioso es que un 35% no encajaba limpiamente en ninguna categoría, lo que nos dice lo complejos que somos. Hoy en día la visión es un poco más refinada. Modelos más actuales, como el de Rothbard y Bates, lo organizan en 3 grandes dimensiones. La primera, extraversión, que es la tendencia a la alegría, a buscar el contacto. La segunda, afectividad negativa, que es la predisposición a sentir miedo, frustración o tristeza. Y la tercera, que es la más importante de todas, el control voluntario. Y aquí está el meollo de la cuestión del temperamento, el control voluntario. Es nuestra capacidad innata para frenar nuestros impulsos, para calmarnos, para dirigir nuestra atención. Un bajo nivel aquí es un factor de riesgo para problemas de conducta, mientras que un nivel alto es uno de los mejores predictores de que un niño estará preparado para afrontar los retos del colegio. Vale, ya lo tenemos. Tenemos los cimientos, que son el temperamento, y tenemos el edificio, la personalidad. Ahora llega el momento de juntarlo todo. Vamos a ver el concepto que conecta todo esto y que probablemente es la idea más potente que vamos a ver hoy. Este concepto se llama precisión de ajuste o a veces bondad de ajuste. Y la idea es muy simple, pero a la vez muy poderosa. El bienestar y el éxito de una persona no dependen solo de su temperamento, sino de cómo ese temperamento encaja con lo que le pide su entorno, ya sea la familia, el cole o el trabajo. ¿Y esto cómo funciona en la práctica? Pues es pura lógica. Primero hay que entender el estilo innato de la persona. Imaginemos un niño de los lentos para animarse. Segundo, observamos qué le pide el entorno. ¿La clase es súper ruidosa y caótica? Y tercero, intentamos crear un puente entre ambos. A lo mejor a ese niño se le puede dar un rincón más tranquilo para trabajar. La clave es ajustar el entorno a la persona y no forzar siempre a la persona a que se ajuste al entorno. Y esta es la gran conclusión, la idea que lo cambia todo. No existe un temperamento bueno o malo. Un niño muy movido, muy activo, puede ser un problema en un aula que exige silencio, pero puede ser una auténtica estrella en un equipo de fútbol. La clave, por tanto, es que cualquier estilo de temperamento puede llevar al éxito si encuentra un entorno que lo entienda y se adapte a él. Bueno, hemos visto un montón de cosas, desde los cimientos biológicos hasta esa estructura tan compleja que es la personalidad. Para que nos vayamos con las ideas claras, vamos a destilarlo todo en 3 puntos clave. Primero, temperamento es la base. Personalidad es el edificio. No lo olvidemos. Segundo, dentro de ese edificio, la viga maestra para el éxito académico y profesional es la responsabilidad o escrupulosidad. Y tercero, y la idea más importante, la clave de todo no es el tipo de edificio que somos, sino que esté construido en el lugar correcto. A eso lo llamamos precisión de ajuste. Y con esta reflexión final lo dejamos. Entender esto nos da una herramienta potentísima. Nos invita a dejar de pensar tanto en «tengo que cambiar cómo soy» y empezar a pensar en «cómo puedo diseñar mi entorno para que mi forma de ser natural pueda brillar».
Una pregunta para darle vueltas. Hasta la próxima.